Bien, amigos, vamos a repetir que en este tiempo tenemos necesariamente que mezclar mucho las elecciones con el día a día que no cambia. El país sigue respirando. Hay algunos temas que no tenemos la explicación todavía, como es el caso de los obreros, de los trabajadores y los patronos en el día de ayer. ¿Tú conoces el problema? ¿Eh? ¿Y qué tenían algo ahí? Bueno, ese es uno de los que se necesita un poco más de explicación, pero lo mejor es conseguirla de parte de los sindicalistas. Los otros temas tienen que ver con la fecha. Estamos hoy a 1 de mayo, miércoles 1 de mayo. Hoy es Día del Trabajo, se movió la fiesta para el 29, ya lo celebramos, pero hoy es Día del Trabajo. En el día de hoy restan 18 días para las elecciones. El presidente de la República tuvo su acostumbrado lunes y marrón, porque fue martes, en el que trató muchos temas importantes. Primero, detalló su oferta electoral. Segundo, confirmó específicamente que no va más allá del 28, que entregan el 28. Eso fue importante. Pero antes estuvo en el Grupo Corripio como invitado. El Grupo Corripio en elecciones tiene, no un debate, tiene encuentro con los diferentes candidatos. En el día de ayer tuvimos un encuentro que debemos de hablar de ello. Durante la crisis de la banca dominicana, coincidió que los dos primeros medios que en ese momento lideraban la opinión pública, medios escritos, eran el Listín Diario y Diario Libre. Y por una coincidencia, eran sus dueños dos primos. Y por otra coincidencia, esos primos fueron sometidos a la justicia por la administración del Banco Central de la época por fraude bancario. Una coincidencia, pero una coincidencia que tenía muchas cosas negativas y muchas cosas positivas. Una de ellas fue que probó que ser líder de la prensa, que tener el medio o los medios más poderosos de este país, el decano de los medios escritos y el pionero de los medios gratuitos, no pudieron evadir la mano del Estado, del gobierno. Cuando un gobierno tiene una disposición, no importa sector privado. Entonces, se probó que los dos dueños de los dos medios fueron condenados, y de las pocas personas que han cumplido su condena en cárceles dominicanas. A raíz de esa situación, el periódico queda en manos, el Listín, no Diario Libre, porque las acusaciones fueron diferentes, no era el mismo expediente.
queda en manos del Banco Central. Pero hubo el cambio de gobierno de Hipólito Mejía a Leonel Fernández, y el presidente Fernández no quiso, por recomendación del gobernador del Banco Central, que ese medio tuviera en manos del Estado. Y se llegó a un acuerdo para ponerse en venta. Y entonces se buscó quiénes, o se buscaron quiénes y debieron de ser los dueños de ese periódico. Lo pusieron en venta y la primera opción se la dieron a los accionistas de el periódico que no estaban implicados en el caso. El principal accionista fue el Grupo Corripio, que tenía un 25% de las acciones del periódico, y que ese 25% era lo que le ponía precio al periódico. Si el 25% representaba una inversión de tanto, vamos a suponer de 25 millones de dólares, entonces el 100% del periódico valía 100 millones. Se le dio la primera opción a ese accionista, y ese accionista no quiso comprar la mayoría y compró un porcentaje y compartió con empresarios que expresaron su deseo de ser accionistas del listín. Los Vicini, Corripio y dos empresarios emergentes que compran acciones minoritarias, que son los RISEC y los Mícalo Bermúdez. Esa estructura accionaria, en la época que ocurrió, se dijo que el Banco Central se vacunó, específicamente el licenciado Valdés, pidiendo que se le venda o que se le vendan unas acciones minoritarias a los RISEC, porque don Héctor estuvo 20 años en la Junta Monetaria. No importa el gobierno, en el gobierno de Balaguer, en el gobierno de Leonel, en el gobierno de Hipólito, siempre don Héctor fue miembro, y el gerente del Banco Central, gobernador, se sentía cómodo con que los RISEC tuvieran participación. Y por otro lado, el presidente Fernández, que fue que dijo la última palabra de que se vendiera, se dice que un hombre de su confianza, uno de sus suplidores, uno de sus contratistas, que él lo hizo porque todo el mundo sabe, y no es un secreto, que Mícalo es hechura económica del gobierno de Leonel Fernández. Entonces, Héctor Valdés, gobernador del banco, y Leonel Fernández tienen, a través de personas, protección para siempre en el listín. Cosa que no tiene nada de malo. ¿A quién se la vendo?
a mis amigos, no se lo voy a vender a mis enemigos. Pero el periódico queda en manos de los Vicini y de Corripio. Por eso es que a menudo se piensa que la dirección del listín le da alguna cuota de poder al presidente Fernández y un trato especial a las medidas del Banco Central. Puede ser, al punto de que a veces algunas personas que no conocen ese origen piensan y pensaban que los Vicini o Juan iba a poner el periódico al servicio de su candidato tradicional, lo que produjo que Vicini le vendiera sus acciones a Corripio. Se quedó Corripio como mayoritario y presidente del Consejo. Se dijo que Corripio tenía preferencias por Leonel Fernández, por deudas, y no fue así. Y en el día de ayer, en un encuentro, el grupo Corripio le demostró no solamente al presidente Abinader, sino también al país. Primero, que los grupos económicos, como nosotros decimos aquí, no tienen que estar subordinados al poder político, que hay algunos que tienen tanto tiempo y tantos recursos, en el caso de Corripio, medios y capital, no necesitan del gobierno. El gobierno los necesita a ellos. Entonces, se llegó a decir más que el presidente del Consejo del Listín, que es Manuel, tenía predilección política en estas elecciones por Leonel Fernández. Otros decían que tenía una deuda impagable con Leonel Fernández. Y entonces ayer el grupo dio una muestra clara de que todo eso no era exactamente así. En la propuesta de los candidatos al grupo de comunicaciones Corripio, que se hace siempre que hay elecciones, aparece, fuera de la participación del presidente, donde hizo afirmaciones importantes y cerró el expediente del 28. Nosotros fuimos de los que creíamos que con una mayoría en el Congreso él podía postularse de nuevo, porque la experiencia nos ha dicho que ese virus ha picado a todo el mundo. Nadie está exento de eso. Pues resulta que en una fotografía, la familia Corripio, específicamente, la fotografía no tiene a Pepe Pin, sí estuvo, habló con el presidente, pero en una fotografía expresa, la familia Corripio, sin Pepín, Manuel, José Alfredo, las dos muchachas, las dos hermanas, que son los 4 del grupo Corripio, los hijos de Ana María y de Pepín, con sus respectivos hijos y esposas, tomaron una foto en el listín diciendo: este periódico es de nosotros, nosotros lo invitamos. No dijeron eso, pero la fotografía dice eso. Bienvenido, pero aquí no hay preferencias, como se ha estado diciendo. Posiblemente, cuando los otros 2 candidatos vayan al grupo, hagan exactamente lo mismo. Porque en los últimos días se llegó a decir que Manuel
quería un debate, otro debate, para subir los números de Leonel. De manera que ese encuentro del presidente con el grupo de comunicaciones Corripio tuvo varias lecturas. Una normal del presidente candidato que expone sus ideas, el encuentro con el diario más importante y más antiguo del país y la aclaración sin palabras, con una fotografía, de que el grupo Corripio no tiene preferencias por candidatura alguna. Y hay por ahí algunas afirmaciones que ojalá un día Pepín se entusiasme y mande a copilar, a recolectar todos esos pronunciamientos que él ha hecho. Uno de ellos es: le he impuesto a mi familia el que jamás participen en política. Y eso se mantiene. Lo digo porque, señores, cada 4 años el país elige su poder político, pero cada 4 años los grupos económicos poderosos de aquí no eligen su poder político. Son muchos los años que recordamos que ese grupo económico, que en principio eran él y su padre, y después él y sus hijos, ha tenido presencia de capital en un renglón de la economía importante, que es el comercio, y luego en los medios de comunicación, salvando los medios, incursionando en medios que estaban dedicados o señalados ya como medios que iban declinando, como la prensa escrita y la misma televisión. De manera que no podíamos dejar de pasar esa fotografía de la familia Corripio dentro de la participación del presidente en la tradicional, el tradicional encuentro que celebran los candidatos en el grupo Corripio. Eso es por un lado. Por otro lado, se habló de que el de aduanas dijo que seguirá el cierre de los negocios chinos. Señores, aquí hay elementos, desgraciadamente, un comentario en un día como hoy, tú no lo puedes ampliar al nivel de la importancia que tienen, pero cuando tú ves que la desembocadura de los ríos son utilizadas para extraer material, y esta es una constante que se denuncia constantemente, que las dunas de Baní, a pesar de la principal ubicación de la Marina de Guerra está en Caldera, y hay que pasar por las dunas para llegar a Caldera, y Medio Ambiente tiene vigilancia permanente, y aún así, hoy el periódico dice, sigue la depredación de las dunas. Y finalmente, la conducta de los chinos, su aparición, la forma en que manejan las importaciones, la forma en que manejan sus negocios, la forma en que manejan lo laboral. Ninguna de esas 3 cosas se obtienen o se manejan sin algún tipo de apoyo oficial. No es verdad.
que a pesar de todo lo que se ha escrito de las dunas, siga. Que a pesar de la situación de los chinos, siga. Y de la extracción de materiales de las desembocaduras de ríos, sigue. No hacen caso a las canteras. ¿Por qué? Porque puede haber un apoyo oficial soterrado. Dejen eso así. Ni siquiera se puede acusar de corrupción a medio ambiente, a industria, a comercio, a hacienda, a aduana. Eso tiene que ser un acuerdo. La mercancía que viene de China tiene un impuesto único. Los chinos pueden tener trabajadores haitianos sin estar legalizados aquí y no tienen que cumplir preaviso, cesantía, doble sueldo y vacaciones. Eso tiene que ser algo expreso, porque ellos no tienen comercio clandestino. Sus negocios tienen letrero y están en el mismo sector. De manera que hay algunas cosas que no se van a explicar porque pueden estar por encima. La construcción, señores, sacar material de una cantera implica hacerle un tratamiento a ese material. Sin embargo, en la desembocadura viene el material lavadito y clasificado. Tú solamente tienes que buscar una pala y cargar el camión. Y el otro tiene un proceso que encarece la vivienda. Entonces, eso es aquellas cosas, así como cuando tú vas a comprar y te dicen, tú le dices, dame comprobante fiscal. Dice, no, yo no tengo comprobante, yo no expido comprobante. Ok, está bien. Mire, es tanto menos el ITEVI. Tú no me puedes cobrar ITEVI. Tú no me puedes cobrar ITEVI si tú no me das comprobante fiscal. Y eso el ciudadano tiene que saberlo. Igual que las otras tres cosas que hablamos. Seguimos ejerciendo la condición de adivinos. Si tenemos una procuraduría independiente, totalmente independiente, y lo ha demostrado ahora, porque si no lo fuera, no estuviera ampliando las acusaciones que está ampliando. La Procuraduría, el presidente le dejó a la Procuraduría una verdadera independencia, pero parece que hay una tendencia a ser dependiente. Y ahora resulta que somos independientes de nuestro presidente, pero somos dependientes de la DEA. ¿Qué buscaba la procuradora? Un reconocimiento allá. Ella fue a buscar un reconocimiento allá, como si fuera una participación de Miss Universo. Una mujer tan parca como doña Miriam, tiene que haber alguna fuerza especial que la moviera a ir a buscar un reconocimiento. Habemos papa en Haití. Ya tenemos un gobierno, fue saludado por el presidente después de la muerte del presidente. Parece que los que mueven la cuna haitiana decidieron nombrar 9 miembros. Tienen todavía un problemita por resolver y es que las fuerzas de las bandas que ellos crearon, armaron y financiaron no le dieron participación en el gobierno y ellos lo están exigiendo. Algunas personas me han dicho que el lenguaje que yo uso con Estados Unidos
es muy duro y que eso no procede. Y yo quiero decir una cosa, en este programa nunca se ha tocado el pueblo norteamericano, nunca se ha tocado ese pueblo, y sobre todo el verdadero pueblo norteamericano. Pero ese pueblo no se merece estar gobernado por la gente que últimamente lo está gobernando. Y los que creen que nosotros hemos dicho cosas en un tono muy alto, nosotros les recomendamos que lean la prensa estadounidense, que nos quedamos cortos. En Estados Unidos tienen un lenguaje mucho más duro que ese para su propia gente. Si nosotros no tenemos problema, ellos no se merecen estar debatiendo por dos candidatos, porque realmente se invirtieron los papeles. Los malos eran los republicanos y los buenos eran los demócratas. Parece que la cosa se revirtió. Por otra parte, ayer se puso de manifiesto algo que siempre que hay elecciones de la rectoría de la universidad, de la asociación de profesores, de la asociación de abogados y del colegio médico, uno dice, ¿por qué siempre las directivas que les toca las elecciones aquí, los gobiernos les gusta que sean sean gente de su partido? Por lo que está pasando con la ADP. La ADP no es del PRM y tiene que llenar su papel. Por eso es que está haciendo una serie de peticiones absurdas, pero no es que ese es su papel, para eso fue que lo eligieron, para que haga demandas, pues, todas esas cosas, es la función. Y por eso fue que se armó el lío en la sociedad de abogados, que cada uno quería poner su candidato. Ahora se pone de manifiesto por qué los gobiernos quieren en la época electoral sindicatos, asociaciones y entidades que sean pro gobierno, o por lo menos que no sean de la oposición. Eso se puso ayer de manifiesto, como se había puesto ya en la UAS. El gobierno tiene un rector que es PRMista. Se discutió, parece que se le dio alguna pastilla a Waldo Suero, que se está portando bien. De manera que eso es lo que nosotros hemos visto. También queremos señalar que hay algunos políticos que uno no entiende para dónde van. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de David Collado? ¿Qué pasó con Ramón Albuquerque, con Guido Gómez y con Faride? Se integraron, todos están integrados. El presidente convenció a esos sectores que eran la oposición dentro del gobierno y felices los cuatro. No hay ningún problema. Eso es bueno, eso no es malo. Y queremos terminar el comentario, primero dándole las gracias a Calzada por su puro turismo, y queremos dar un dato. Señores, se habla de que nuestra deuda externa en dólares alcanza casi la suma de 40.000 millones de dólares. Y sumando a alguien, vio que no llega a 40.000, que es como 37.000 millones de dólares.
37.000 millones de dólares. Un 37 o un 37.000 con 9 ceros. Pues resulta que eso es bueno para los economistas de ahora que no le ponen caso a lo histórico. Señores, en 1968, después de haberse proclamado la restauración de la República, estando en el poder Buenaventura Báez en uno de sus varios gobiernos, emitió un decreto en que reconoce que la deuda nacional en ese momento era de 37.145 dólares con 80 centavos. 37.000 dólares. Y hoy es ese mismo número, pero con 9 ceros al lado. 37.000 más 9 ceros. 37.000 millones de dólares. ¿Es mucho? No, estamos hablando de más de 150 años. Estamos hablando de un país que posible tenía 500.000 de habitantes mal contados, y hoy estamos hablando de 10,5 millones y de 14 millones de personas con sus pies sobre el territorio nacional, moviendo la economía. Todo en la vida es relativo. Si la población se multiplicó de 500.000, posiblemente eran 300.000 que había en ese momento, a 10 millones más los otros, 14 millones. Entonces, la proporción de 37.000 a 37.000 millones no es demasiado. Nos llamó la atención el número y termino diciendo que hoy queremos felicitar específicamente a doña Margarita Cedeño de Fernández. Margarita Cedeño, ya no es de Fernández. A Pedro Catrén, mi amigo, y a Faisal Abel, hermano de Amén, igual que a Ivonne, a mi prima Noelia, que nosotros le ocasionamos tantos problemas. Sí, porque cada vez que nosotros hacemos pronunciamiento a ella le reclaman, cosa que ella no tiene la culpa. Y José Ernesto Cruz, hijo de José Ernesto Cruz Brea, Ivonne, y específicamente a doña Margarita, porque tiene una condición que no la reúnen todas las mujeres dominicanas. Ha sido vicepresidenta, pero primero fue primera dama. Fue funcionaria también de Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y fue abogada en ejercicio. Así es que felicitamos a los nacidos un 1 de mayo. Vamos a una pausa y regresamos en un momento.